Buenas tardes, mi nombre es César Belloso. Hoy, 25 de agosto, estamos terminando este simposio de suelo Gabriel Garnero, el recordado y querido Gabriel, que tanto hizo por la difusión de sistemas en el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa. Desde Pergamino les doy la bienvenida a este simposio y hoy vamos a poder disfrutar de una charla con varios referentes sobre I+D, investigación más desarrollo en tecnología de procesos, con Guillermo Peralta, Luis Wall, Marcelo Arriola, Martín Marsetti. En este congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verte, este simposio del suelo, Gabriel Garnero forma parte del ciclo donde vamos a poner énfasis en la importancia del suelo en el ecosistema y en experiencias de manejo y uso del suelo para mantener su salud, poniendo énfasis al igual que en el lema del Congreso, Siempre Vivo, Siempre Verde, la importancia de la actividad biológica del suelo como motor de la sustentabilidad. Unos pequeños avisos para los que están asistiendo a la conferencia. Durante el transcurso pueden hacer preguntas, tienen a la derecha de su pantalla un recuadro para ir enviando las preguntas que las vamos a hacer a los distintos disertantes cuando finalicen su presentación. Les recuerdo que todos los asistentes ustedes pueden entrar en la página principal a ese recuadro donde podrán buscar oradores para hacerles preguntas e intercambio a través del chat en reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde van a tener entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido que es exclusivo para los asistentes. Y por último, todos aquellos que están activos en las redes, no olviden de poner el hashtag Congreso APRESID para poder compartir el conocimiento recibido. A continuación voy a presentar a los disertantes en el orden que van a exponer, así después vamos derecho a las presentaciones de ellos, y el primero que lo va a ser el ingeniero agrónomo Marcelo Arriola, que es integrante de la regional APRESID Pergamino Colón e integra la comisión directiva de APRESID. Él es ingeniero agrónomo, productor y asesor en la zona norte de Buenos Aires. Guillermo Peralta, ingeniero agrónomo egresado de la FAUBA, es el nexo técnico del convenio FAUBA Programa Chacras de APRESID. Es consultor técnico en suelo y dinámica de carbono para la Global Soil Partnership, Secretaría de la FAO, y es consultor técnico de la Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership, asesor privado y miembro de la consultora Carbon Group Agroclimatic Solutions. Fue coordinador técnico del programa Sistema Chacras de APRESID. Martín Marsetti, ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional del Litoral, gerente del programa REN de APRESID hasta mayo de este año, y actualmente es asesor, ensayista y productor en la zona centro de Santa Fe. Y finalmente Luis Wall, doctor en Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal del CONICET, profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, director del Centro de Bioquímica y Microbiología de Suelos de la Universidad Nacional de Quilmes, con 75 trabajos publicados, 2 libros, 9 tesis doctorales dirigidas y basadas estudia la microbiología y bioquímica del suelo y las interacciones entre plantas y microorganismos. Vamos ahora a las presentaciones en el orden que mencioné. Bueno, buenos días. Hoy quiero contarles un poco lo acontecido en la Chacra Pergamino de acuerdo a esa interacción de carbono-nitrógeno, de los distintos nitrógenos, nitrógeno mineral y nitrógeno biológico, de acuerdo al aprendido, según I+D, esta intensidad más diversidad que nos propone APRESID. Todos estos ensayos están entablados en la Chacra Pergamino con 9 años de experiencia y ya cerrada la Chacra Pergamino, en el cual el principal problema que teníamos en ese momento era ver que nuestros suelos con maíz y soja, trigo-soja, que era la rotación en ese momento, seguían
cayendo los niveles de materia orgánica. Indudablemente teníamos que capturar carbono y en ese momento, con una visita de Dwayne Beck, fuertemente nos criticó esos inviernos con suelos desnudos, solamente teníamos trigo pensando en cosecha, pero nada, ningún otro cultivo porque el maíz era de primera y la soja era de primera. Así que de allí surgió la idea de generar esta chacra en la cual el principal objetivo era mejorar los niveles de carbono. Y lo primero que pensamos era, si uno quiere mejorar los niveles de carbono, indudablemente pensamos en ese momento, si el campo necesita carbono, bueno, démosle carbono, y allí surgió la idea de la bomba de carbono, 4 cultivos en 2 años con 4 gramíneas distintas. Esa fue la mayor intensificación. Había otras intensificaciones que tenían gramíneas y leguminosas, pero esa fue una intensificación 100% de gramíneas para tratar de responder lo que nuestro campo estaba necesitando, que era ese hambre de carbono. Y la verdad que lo que sucedió en esa bomba de carbono es que se empezaron a caer fuertemente los rindes de maíz y de trigo. Indudablemente cuando íbamos gramínea sobre gramínea no había nivel nutricional de nitrógeno mineral que abastezca esa necesidad. Incluso teníamos una franja de fertilización extra en la cual allí fertilizamos fuertemente más con fósforo, nitrógeno y azufre. Incluso allí mismo ese hambre de nitrógeno, esta bomba de carbono, no alcanzaba a compensarse con ese nitrógeno mineral. Lo primero que aprendimos es que indudablemente necesitábamos carbono, pero carbono era la cadena. En esa cadena lo que nos estaba faltando era nitrógeno y el nitrógeno mineral no nos alcanzaba. Así que allá por el 2015 fue el último año de esa bomba de carbono y en el 2016 se decidió discontinuar esa parcela y seguir con la misma intensidad pero con leguminosa. Así que ya terminada la chacra, pudimos correlacionar los stocks de carbono con el índice de intensidad de la rotación, y la verdad que a medida que aumentaba nuestra intensidad de rotación aumentaban fuertemente nuestros carbonos aportados, pero nuestro stock de carbono, pero había 2 rotaciones que se corrían, que eran las de vicias. Así que allí, junto con el equipo de Adrián Andriulo, pudimos tratar de, con el carbono observado que teníamos muestreado, correlacionarlo y tratar de simularlo con el modelo de Adrián Andriulo, aprovechando que lo teníamos acá en el INTA Pergamino. El equipo de Adrián nos abrió las puertas y lo que hicieron fue tratar de hacer esa correlación y la verdad que se vio que todas las intensificaciones que teníamos, incluso la de pastura, correlacionaban fuertemente con el modelo de Adrián Andriulo. Había 2 rotaciones que se corrían desde de que se salían del modelo, que eran las que tenían vicia. Indudablemente, cuando nosotros tuvimos esa intensificación y había vicia, la captura de carbono había sido mayor a la que el modelo de Adrián nos demostraba. Otra de las cosas que aprendimos fue que a medida que aumentábamos nuestra intensificación, obviamente aumentábamos nuestros rendimientos acumulados. Los rendimientos los medimos en kilos de materia seca, kilo de grano, perdón, pero kilo de granos cosechados, pero también los llevamos a kilos de equivalente de glucosa, y verdaderamente fue algo que nos rompió fuertemente la cabeza. Es que en 3 años, con 6 cultivos de cosecha, cosechamos menos granos en kilo de granos o menos granos en equivalente de glucosa que en 3 años con 5 cultivos de cosecha y 1 cultivo de servicio. O sea, indudablemente que ese cultivo de servicio, si estaba bien ubicado, potenciaba fuertemente los rendimientos de grano. Y casualmente, cultivo de servicio era la vicia.
Ya cuando cerramos la chacra, desde lo que tratamos de hacer es ver los rankings de emisiones netas que teníamos, e indudablemente donde estaba la bomba de carbono, con ese trigo maíz, cebada maíz, fueron las que tuvieron mayores pérdidas de nitrógeno como óxido nitroso, y en esos rankings de emisiones netas eran las más perjudiciales en la emisión de gases de efecto invernadero. Y en las mayores capturas de carbono, pero en las de trigo, soja, vicia, maíz, donde teníamos una vicia que reemplazaba ese nitrógeno mineral por nitrógeno biológico, indudablemente estábamos en la otra punta y era en los modelos que menos emitíamos gases de efecto invernadero. Este trabajo fue realizado dentro de los sitios de la chacra, obviamente, por Miguel Taboada y Guillermo Peralta, y fue parte del cierre de la chacra. Es indudable que no solamente para potenciar nuestros cultivos, sino pensando en el ambiente y pensando en la emisión de gases de efecto invernadero, debíamos aumentar la proporción de nuestro nitrógeno biológico. Y esto no quiere decir que sea nitrógeno biológico sacar el nitrógeno mineral, pero es indudable que solamente con nitrógeno mineral o nitrógeno de fertilizantes esto no alcanzaba, y el nitrógeno biológico empezamos a ver que jugó un papel fuertísimo e importantísimo en nuestra intensificación y en nuestra captura de carbono. Como consideraciones finales, pudimos aumentar los stocks de carbono a medida que aumentamos nuestra intensificación con tecnologías de proceso. Si se habla de tecnologías de proceso, indudablemente el factor tiempo es importante. Las respuestas no se hacen esperar demasiado, no es necesario esperar 20 años, pero sí que hay que dejar que ese sistema comience a dar sus beneficios. Y, por ejemplo, en el INTA Pergamino habla fuertemente de que en 3 años ya se empiezan a ver fuertemente esos beneficios. El Siempre Verde, pensando en el título del Congreso, esa interacción en los 365 días del año capturando carbono, pero con diversidad, capturando carbono y también con nitrógeno biológico. Los cultivos de servicios son herramientas en este Siempre Verde. O sea, hoy se escucha hablar muchísimo de los cultivos de servicio, y la verdad que son una muy buena herramienta, pero lo principal de esto es intensificar y diversificar de la mejor manera nuestros sistemas. Tenemos muchas dudas resueltas dentro de la chacra, pero muchas más por responder, así que esperemos que haya una chacra 2 que nos resuelva estas dudas. Nos queda claro que simplificar los procesos es necesario para entenderlos, pero no simplificar sistemas. Indudablemente, cuando simplificamos nuestros sistemas, la naturaleza nos juega una mala pasada, o una buena a lo mejor, y algo sucede. Malezas resistentes, erosión, siempre algo sucede. Y hay que aprender en esta complejidad a manejar la complejidad para poder tener la mejor salud de suelo en nuestro suelo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Peralta, ingeniero agrónomo, y en esta presentación vamos a estar hablando sobre I+D y tecnología de procesos y sistemas de mayor intensidad y diversidad de rotaciones en siembra directa, desde una mirada de la física del suelo. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme y por permitirme compartir estos resultados en esta presentación. Bueno, si me permiten, muy brevemente vamos a repasar cómo están conformados los suelos. Esto siempre ayuda a entender cómo puede evolucionar desde el punto de vista físico luego de cualquier práctica de manejo. En total, entonces, del volumen del suelo podemos decir que alrededor de la mitad va a estar compuesto por componentes sólidos, por componentes minerales y por una fracción de materia orgánica que normalmente no excede del 3 al 5%. La otra mitad del volumen va a estar representado por espacio poroso, por poros o espacio vacío. Cuando un suelo está en capacidad de campo, alrededor de la mitad de ese espacio poroso va a estar lleno de agua y la otra mitad va a estar con aire. Pero es muy importante ir entendiendo cómo se va a ir organizando esta mitad de componentes sólidos en interacción con la materia orgánica para dar lugar
a esta mitad del espacio poroso, donde se van a producir la mayor parte de las funciones desde el punto de vista físico del suelo. Entonces, ese arreglo en el espacio entre los componentes minerales en asociación con la materia orgánica, las distintas escalas, y los espacios porosos, es lo que vamos a denominar la estructura del suelo. Entonces, al suelo lo podemos entender como si fuera una red de poros y de sólidos interconectados entre sí, de distinto tamaño, de distinto diámetro, que van a tener distintas funciones, básicamente relacionado al almacenamiento de agua, a la capacidad de crecimiento de raíces dentro de esos poros, al movimiento rápido del agua para la absorción por parte del cultivo o para la infiltración en el suelo, a la actividad microbiológica y a la capacidad de aireación y intercambio gaseoso entre las raíces y la atmósfera. Y ese estado de la estructura de un suelo va a depender de una serie de mecanismos de agregación y de desagregación que van a hacer que la estructura de un suelo esté más cerca de una estructura tipo degradada, como la que vemos hacia acá a la izquierda, con bajos niveles de macroporosidad, con bajos niveles de interconectividad entre ese sistema de poros, o con poros restringidos únicamente a los primeros 2-3 centímetros del suelo y después presentar impedancias a nivel subsuperficial para el crecimiento de raíces, o por el contrario de una estructura como la que vemos hacia la derecha, con altos niveles de macroporosidad, con un sistema de poros interconectados entre sí, con poros ubicados preferentemente en sentido vertical y altas tasas de infiltración de agua y sin impedancias para el crecimiento de raíces. Y esos mecanismos de agregación y de desagregación van a estar fuertemente influidos por los niveles de aporte de carbono y de residuos orgánicos y por la calidad de esos aportes, por la actividad de las raíces y microorganismos a lo largo del ciclo, y por la presencia de estrés, como puede ser el laboreo, los ciclos de envejecimiento y secado o el tránsito de maquinaria. Hay otro factor que muchas veces no consideramos en el pasaje de una estructura a otra, y que es el tiempo. Y en líneas generales los procesos de regeneración física son procesos que llevan tiempo. Entonces, algunas interrogantes que nos planteamos desde el punto de vista de la estructura de suelos y de su evolución con sistemas de distinta intensidad y diversidad en la chacra pergamino fueron las siguientes. Primero, si podemos generar cambios favorables en la estructura en el corto y mediano plazo, es decir, en 5 y 6 años podemos mover la aguja desde el punto de vista físico. Si un mayor porcentaje de gramíneas genera mayores aportes de carbono y de raíces, podemos estar logrando mayores efectos en la estructura y efectos más rápidos con respecto a rotaciones que sean más repartidas quizás entre gramíneas y leguminosas, pero tengan menores niveles de aporte totales de carbono. A su vez sabemos que sistemas más intensos también incluyen más operaciones de siembra, pulverizaciones, cosechas. Entonces nos planteamos también cómo influye esto en las propiedades físicas con respecto a ese balance que decíamos antes entre mecanismos de agregación y de desagregación. Y para esto lo que hicimos fue monitorear el estado de la estructura del suelo a través de distintos indicadores físicos, utilizando esos escenarios de distinta intensidad y diversidad de rotaciones de la chacra pergamino, para llevar a cabo trabajos de tesis de grado y de posgrado dentro de la Universidad de Buenos Aires, dirigidos por el doctor Felipe Berens y la doctora Karina Álvarez, los cuales monitoreamos el estado del suelo, como decíamos, a través de distintos indicadores, básicamente densidad aparente de los primeros 5 centímetros a nivel superficial y a nivel subsuperficial de 10 a 15 centímetros, los niveles de macroporosidad del suelo en los primeros centímetros y también a nivel subsuperficial, el estado de la estructura medido a través de un índice por fragmentación mecánica o estallido, que después vamos a ver un poco mayor detalle, la resistencia a la penetración a través de penetrometría, el uso de penetrómetro de golpe, como vemos acá en la imagen, cada 5 centímetros hasta los 30 centímetros, la observación y cuantificación de la frecuencia, la aparición de tipos estructurales laminares, como los que se ven acá en la imagen, la cuantificación del espesor de esos tipos laminares, que nos marcan también el grado de degradación que puede llegar a tener un determinado suelo, y después la integración con otros indicadores de laboratorio que vamos a ver un poquito más adelante en mayor detalle. Bueno, ¿qué fue lo que vimos desde el punto de vista de los distintos indicadores en relación a la intensidad y diversidad de las rotaciones? Líneas generales para la densidad aparente, que era uno de los parámetros que nos preocupaba desde el punto de vista de una mayor intensidad, asociada también a una mayor intensidad de tránsito. En líneas generales, no vimos una relación marcada entre la densidad aparente
del suelo y el índice de intensidad de la rotación, es decir, el tiempo de ocupación con cultivos en activo crecimiento a lo largo del año. En líneas generales, las distintas rotaciones se ubicaron por debajo de lo que podríamos considerar los niveles de densidad aparente críticos para esos tipos de texturas, cercano a 1.4 gramos por centímetro cúbico. Y tampoco vimos una asociación muy clara entre la densidad aparente y la participación de cultivos de gramíneas o de leguminosas en la rotación. Únicamente en algunos ambientes, en algunas situaciones en las que se generaron volúmenes de cosecha muy elevados con 2 ciclos de maíz continuos en los últimos años, vimos un leve aumento de la densidad aparente asociado a ese mayor porcentaje de gramíneas en la rotación, pero de todas maneras por debajo de esos valores que consideramos como niveles de densidad aparente crítico. Una tendencia similar podríamos marcar para los niveles de macroporosidad o porosidad de aireación. En líneas generales, todas las rotaciones en todos los ambientes se ubicaron por encima de lo que podríamos estar marcando como umbrales críticos de aireación que empiecen a afectar el normal funcionamiento de las raíces, si consideramos ese umbral cercano al 10%, por ejemplo. Y de nuevo, en la mayoría de las rotaciones de ese umbral, y únicamente vimos una tendencia asociada a ese porcentaje de gramíneas en aquellos casos con elevados volúmenes de cosecha de grano, asociado a una alta participación de gramíneas en la rotación en los últimos años. Y desde el punto de vista de la resistencia a la penetración, entendiendo la resistencia a la penetración como un indicador indirecto de la fuerza que tiene que ejercer una raíz para atravesar un determinado estrato de suelo, lo que vimos para los distintos ambientes y rotaciones fue un patrón característico de los suelos en siembra directa, en líneas generales con muy bajos niveles de resistencia mecánica en los primeros 5 centímetros, donde están los mayores efectos de las raíces y de la acumulación de rastrojo y materia orgánica, niveles crecientes entre los 5 a 15 centímetros, donde se observan en líneas generales picos de resistencia, y después en líneas generales niveles decrecientes dependiendo de las características del subsuelo. En líneas generales, las distintas rotaciones en los distintos ambientes se ubicaron por debajo de los 2 megapascales. Estos 2 megapascales podríamos considerarlo como un umbral a partir del cual la tasa de elongación de raíces para los distintos cultivos se empieza a ver restringida. Otro análisis interesante que nos permitió ver este estudio a través de las determinaciones de resistencia es que en algunos casos la inclusión de ciclos de pasturas perennes entre ciclos agrícolas permitiría estar disminuyendo esos niveles de resistencia mecánica a nivel subsuperficial, posiblemente por la acción de los sistemas más profusos de las gramíneas perennes en esos ciclos de pastura. Pero también nos permitió y nos alertó sobre la posibilidad de incrementar los niveles de resistencia mecánica asociados a determinadas condiciones de cosecha, como altos volúmenes de cosecha en determinadas rotaciones, con condiciones de humedad del suelo subóptimas. De todas maneras, en las distintas rotaciones, como decíamos antes, esos niveles de resistencia promedio se ubicaron por debajo de los 2 megapascales. Y desde el punto de vista de la frecuencia de los distintos tipos estructurales presentes en las rotaciones, trabajamos sobre la determinación de la frecuencia y del espesor de las estructuras laminares que encontramos en las distintas rotaciones y ambientes. Para darnos una idea de esas estructuras laminares, las podemos ver desde pequeñas láminas, que como si fueran cáscara de huevo, de no más de pocos centímetros de espesor, hasta lajas muchísimas más consolidadas, en los cuales se presenta esta distribución característica, con una orientación predominantemente horizontal de los poros, que normalmente no generan mayores restricciones para el crecimiento de raíces, pero sí pueden generar grandes cambios en lo que respecta al movimiento de agua, haciendo prevalecer los flujos horizontales de agua en desmedro de los flujos verticales, y haciendo que nuestros sistemas, en definitiva, sean menos eficientes en el almacenamiento del agua de precipitaciones. Evaluamos entonces la frecuencia de aparición de esos tipos laminares en los distintos ambientes, relacionados al índice de intensificación de las rotaciones, y vimos una relación bastante estrecha, tanto para ambientes algidoles típicos como para ambientes de algidoles vérticos en rojo, en cuanto a la frecuencia de aparición de esas láminas
y el índice de intensidad de la rotación. Mientras más intensas, es decir, más tiempo tuvieron cultivos con activo crecimiento, menor fue la frecuencia de aparición de ese tipo de estructuras laminares en los distintos ambientes. Y a su vez, a mayor intensidad de esas rotaciones, menores fueron los espesores, menos consolidadas estuvieron esas estructuras de tipo laminar en los distintos ambientes. Si multiplicamos entonces esa frecuencia observada de estructuras laminares en los distintos puntos de observación por el espesor observado en cada uno de esos puntos, podemos obtener un espesor ponderado de ese tipo de estructuras laminares para las distintas rotaciones y distintos ambientes. Lo que nos mostró ese índice es que en líneas generales ese espesor promedio ponderado de las estructuras laminares disminuye a medida que aumenta el índice de intensidad de las rotaciones, pero también nos mostró que esos cambios son mucho más marcados en suelos que poseen alto contenido de limo, como lo de la serie Peirano, los algidoles vérticos de la serie Peirano, los cuales la intensidad de la rotación disminuyó en forma mucho más marcada que en otros ambientes la aparición y ese espesor ponderado de estructuras laminares. En otros ambientes, en cambio, como la de la serie Roja, serie de Arroyo Dulce, en el norte de la provincia de Buenos Aires, también la intensificación disminuyó ese espesor ponderado de estructuras laminares, pero los cambios fueron mucho menos marcados y en menor magnitud que otras series con mayor contenido de limo. Esos estudios nos mostraron también que tanto la frecuencia de aparición de láminas, como ese espesor de láminas, como ese índice ponderado que veíamos antes, están fuertemente asociados a los contenidos de materia orgánica del suelo. Cuanto mayores fueron los contenidos de materia orgánica del suelo asociados tanto a características naturales, ambientales, como a los efectos de la intensidad, como mostraron en la presentación anterior, menor fue ese espesor máximo de estructuras laminares, ese espesor promedio de estructuras laminares y esa frecuencia de aparición para los distintos tipos de ambientes evaluados. Esto que veíamos antes en números lo podemos ver en imágenes, por ejemplo analizando para los ambientes de la serie Riotala, del norte de la provincia de Buenos Aires, rotaciones de trigo, soja, maíz, soja, las rotaciones menos intensas evaluadas en ese ciclo de rotaciones, cómo presentan estructuras de tipo laminar dentro de esos primeros 20 centímetros de suelo. Rotaciones algo más intensas empiezan a mostrar una disminución de ese tipo de estructuras laminares. Y las rotaciones más intensas de todas, sobre todo aquellas que combinaron ciclos de pasturas perennes con los cultivos, presentan muy poca frecuencia de ese tipo de estructuras laminares y una alta presencia de este tipo de estructuras que podríamos llamarlas granulares o migajosas, redondeadas y rugosas como las que se ven en la imagen. Lo mismo podemos decir para los suelos de la serie Peirano, con algidoles vérticos, en los cuales en rotaciones menos intensas, como puede ser la rotación trigo-soja, maíz-soja, muestran una marcada y una alta proporción de ese tipo de estructuras laminares en los primeros 20 centímetros de suelo, y a medida que se aumenta ese índice de intensidad de la rotación, sobre todo en rotaciones intensas y diversas, esas estructuras laminares empiezan a desaparecer y empiezan a prevalecer otro tipo de estructuras, como lo podríamos mencionar a la presencia de bloques redondeados, estructura granular y migajosa, como la que se ven acá en la imagen. En cambio, como decíamos antes, quizá en algidoles típicos de mayor aptitud, mayor calidad, pero también menor contenido de limo, no necesariamente son altas las frecuencias ni la presencia de estructuras laminares bajo niveles de baja intensidad, pero sí vimos una mejora gradual a través de la intensificación de las rotaciones en cuanto a la aparición de otros tipos de estructura, como decíamos antes, estructuras de tipo bloques redondeados, estructuras de tipo granular, estructuras de tipo migajoso, y las pocas estructuras laminares que había en bajos niveles de intensificación prácticamente no se observan a medida que aumenta la intensidad y diversidad de las rotaciones. Otro de los indicadores que evaluamos para analizar el estado de la estructura de los suelos bajo las distintas rotaciones es un índice de estructura por estallido, fragmentación mecánica, en el cual básicamente lo que hacemos es extraer un bloque de 20 por 20 por 20 centímetros y a campo fragmentarlo dejándolo caer desde una altura de 1,5 metros a una superficie plana y después separar los distintos
bloques en los que rompe según su tamaño, en bloques mayores de 10 centímetros de diámetro, bloques de 5 a 10 centímetros y bloques de menos de 5 centímetros. Y básicamente lo que venimos viendo con este índice tan simple es que en líneas generales las rotaciones que mejor estructura presentan los suelos tienden a presentar mayores niveles de esta proporción, mayores proporciones de estos bloques de tamaño pequeño, y a medida que los suelos se densifican, empiezan a aparecer estructuras de tipo masivo, empiezan a aumentar estas otras dos fracciones, la de los bloques intermedios y sobre todo la de los bloques de mayor tamaño. En líneas generales, para las distintas rotaciones, lo que nos mostró este estudio fue que aquellas rotaciones, como aquellas que incluyeron pasturas, los ciclos de evaluación, o rotaciones intensas con alta proporción de cultivos de servicio, como antecesores a las gramíneas de verano, presentaron los mayores niveles y las mayores proporciones de esos bloques de menor tamaño, y menores proporciones de los otros bloques, de esos bloques intermedios y los bloques de mayor tamaño que nos estarían indicando procesos de densificación y compactación de suelos. En el otro extremo, las rotaciones menos intensas, aquellas como por ejemplo la rotación trigo-soja o maíz-soja, presentaron menores proporciones de esos tipos de bloques deseables, tipos de estructura granular o migajosa, como los que vemos en la imagen, y mayores proporciones de las otras dos fracciones. Lo que nos llamó la atención es que quizás rotaciones de alta intensidad, pero que inicialmente se plantearon como un 100% de gramíneas, no necesariamente presentaban una estructura favorable o parecida a las otras dos rotaciones que decíamos, sino que en términos generales se terminaban pareciendo más a estas rotaciones de menor intensidad, con la presencia y aparición de este tipo de estructuras de tipo masivo y en sus distintas fracciones. Y por último, parte de las muestras se llevaron al laboratorio, específicamente al laboratorio de la Cátedra de Manejo de la FAUBA, a través de un trabajo de doctorado dirigido por el doctor Felipe Berens. Se está evaluando y se están ajustando distintos indicadores físicos de laboratorio que nos permitan complementar esas determinaciones físicas de campo para evaluar en profundidad las diferencias asociadas al manejo, a la intensidad y a la diversidad de las rotaciones. Está trabajando, por ejemplo, sobre la estabilidad de los agregados a través del método de Loisonier, sobre la evaluación de la hidrofobicidad a través de la determinación del tiempo que tarda el agua en ingresar a un determinado agregado, o determinaciones de conductividad hidráulica o microinfiltración en muestras indisturbadas. Bueno, en definitiva, lo que queremos con estas determinaciones de laboratorio es buscar complementarlas con determinaciones de campo y que esto nos permita conocer en mayor detalle cuál puede llegar a ser el efecto de la intensidad y la rotación y otras prácticas de manejo, una vez que estén ajustadas estas prácticas, sobre la estructura del suelo. Y a modo de cierre y como consideraciones finales, nos pareció importante destacar los siguientes puntos. Primero, vimos que la intensificación, y en especial la intensificación diversificando cultivos, nos permite generar en el corto plazo mejoras en la estructura, sobre todo en los tipos estructurales presentes. Vimos en 5 o 6 años una reducción en la presencia de estructuras de tipo desfavorable, como podrían ser las estructuras de tipo laminar. Y tampoco vimos grandes cambios asociados a la intensidad de los niveles de compactación. No vimos grandes aumentos en la densidad aparente, ni marcados aumentos en la macroporosidad, en sistemas más intensos con también mayor intensidad de tránsito de maquinaria. Pero sí vimos en algunas condiciones, en algunos suelos, en algunos ambientes, en rotaciones más intensas, algunos aumentos en la resistencia mecánica del suelo y picos de resistencia que vale la pena considerar, sobre todo asociado a rotaciones con alto volumen de cosecha de grano y condiciones desfavorables de humedad del suelo al momento de cosecha. Vimos también que las características del suelo pueden influir sobre esos cambios en la estructura. Vimos que hay suelos con mayor contenido de limo, menor contenido de materia orgánica inicial, por ejemplo, en los cuales esos cambios en los tipos estructurales son mayores y son más rápidos, y que en suelos por ahí con menores contenidos de limo y materia orgánica inicial, esos cambios parecen ser menores. Y este tipo de sistemas nos fue abriendo nuevos interrogantes, sobre todo
pensando en la intensidad de cultivo, en los cuales muchas veces hay que cosechar en las condiciones de humedad del suelo que nos toque para no estar condicionando la siembra del cultivo siguiente, es que hay que pensar en opciones de tránsito controlado o ordenado cosecha, que nos permitan disminuir el impacto del tránsito de maquinaria sobre la estructura del suelo. Nos salió un interrogante con respecto a si hay un óptimo balance de los niveles de carbono, nitrógeno, de los residuos aportados. Vimos algunas diferencias o algunas tendencias con respecto a los niveles de diversidad de las rotaciones. Por ejemplo, 100% de gramíneas, vimos que no necesariamente más generando los mejores cambios en los tipos estructurales con respecto a otras rotaciones en las cuales las gramíneas y leguminosas están mejor repartidas y hay pulsos y aporte de nitrógeno desde residuos, como pueden llegar a ser los cultivos de vicia. Entonces eso nos hace pensar si hay un óptimo balance, bueno, cuál es y cuál es para cada ambiente ese balance de la relación carbono-nitrógeno que podamos estar generando por los distintos tipos de residuos. Y también vimos la necesidad de desarrollar nuevos indicadores físicos, complementarlos con los indicadores de campo y sobre todo complementar toda la información desde el punto de vista físico con indicadores químicos y biológicos, y que esto nos permite generar índices complementarios que nos permiten evaluar en su conjunto el efecto de la intensidad y diversidad sobre la estructura del suelo y sobre otros componentes del funcionamiento del suelo. En definitiva, entonces, estos sistemas más intensos y diversos sabemos que son más complejos, que nos abren nuevos interrogantes. Y esto nos hace pensar que todas estas tecnologías de procesos nos van a hacer necesariamente combinar esta intensidad y diversidad con sistemas que incorporen cada vez más investigación y desarrollo. Más I y D con más I más D. Bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier consulta. Buenas tardes, yo soy Martín Marchetti y fui el coordinador del programa REM de Apreciesta hace un par de meses. Y bueno, por eso el rol de tener esta porción de la plenaria de la chacra Pergamino. Lo que le voy a mostrar ahora es un trabajo conjunto que se hizo justamente con los miembros de la chacra y bueno, la coordinación del programa, obviamente, el programa REM de Apreciet, miembros de la FAUBA y de la empresa Lares, quienes cada uno hicimos diferentes mediciones sobre las rotaciones. Y bueno, ahora un poco son los resultados referidos obviamente al tema de malezas y fitosanitarios, lo que le voy a mostrar en este segmento. Las preguntas que se hicieron los productores miembros en un inicio fue ¿cuál es el efecto de la intensificación sobre las malezas, sobre el tipo y la frecuencia de malezas? Si se podía reducir la presión justamente incluyendo cultivos de servicio como vicia, que era incorporado dentro de las rotaciones. Después, cuál es el nivel de toxicidad de estas rotaciones y si se podía reducir la toxicidad intensificando las rotaciones. En base a eso, bueno, como decía, cada grupo tomó parte de algunas mediciones para tratar de abordar estas preguntas iniciales. Lo primero era si había menos malezas. Bueno, lo que podemos ver en este eje es en el eje X justamente la intensificación o la intensidad de la rotación, y en el eje Y la abundancia de malezas. Lo que podemos ver acá es que a priori no se ve una disminución importante. Si nosotros tiramos una recta, una línea de regresión, es muy escasa la disminución de malezas y bastante dispersa. Así que en principio no hubo una disminución significativa de la abundancia incrementando la intensidad de la rotación. ¿Qué pasó con la cantidad de especies? Bueno, la tendencia es muy similar respecto al número de malezas. Se ve una tendencia levemente decreciente, pero poco significativa. Entonces, decimos, bueno, no bajó el número de malezas, tampoco disminuyó el número de especies. A priori, los resultados no parecían demasiado prometedores. Después se preguntó si eran las mismas malezas las que estaban en las distintas sitios y rotaciones. Y lo que se puede ver en este gráfico, no para entrar en detalle, pero sí analizando los componentes principales, como se denomina esto, se pudo ver algunas asociaciones
entre malezas, determinadas especies con algunos sitios y rotaciones. Y lo que se pudo ver es que algunas rotaciones actuaron como filtro de algunas especies, es decir, sobre algunas rotaciones crecieron algunas especies y sobre otras, es decir, que cambió la abundancia relativa. Como algunos componentes que identificaron que son filtros, aparece la intensidad de rotación justamente, la cantidad de rastrojo acumulado y el porcentaje de gramíneas de la rotación. Esas fueron las tres variables que más marcaron esta diferencia entre especies. Abordando una de ellas, por ejemplo, la cantidad de rastrojo, uno asocia la biomasa de rastrojo acumulada, que se ve en el eje X, con la abundancia de rama negra, que es una de las principales malezas, de hecho fue la más frecuente, puede verse una tendencia claramente decreciente a medida que aumenta la biomasa de rastrojo. Bueno, esto obviamente es bien conocido, la sensibilidad que tiene CONISA a la cobertura de malezas, y bueno, pudo verse que justamente aquellas rotaciones que acumulaban más biomasa disminuían la abundancia de CONISA. Pero lo más importante es lo que viene ahora, que muestra de qué manera se mantuvieron las poblaciones en equilibrio. Como vimos, no disminuyó notablemente la cantidad y tampoco varió el número de especies, sino simplemente que crecieron y disminuyeron algunas con la rotación. ¿Cómo hicieron esas poblaciones para mantenerse en relativo equilibrio? Bueno, lo que podemos ver acá es que al aumentar la intensidad de la rotación, es decir, a medida que nos corremos hacia la derecha, en el eje de las X, baja notablemente el número de aplicaciones de herbicidas que fueron necesarios. Estos son el número de aplicaciones de los 6 años de la rotación. Entonces, como puede verse, en la menor intensidad de rotación se hicieron cerca de 40 aplicaciones, y en la máxima intensidad, que es alrededor del 0,9, esto disminuye a alrededor de 20-25. Es decir, que cuando hay baja intensidad de rotación, se aplicaron más cantidad de veces herbicidas, y hacia la derecha, con mayor intensidad, lo que hizo mantener en equilibrio las poblaciones de malezas no son los herbicidas, sino que son los cultivos de servicio y los cultivos de renta de la rotación. Entonces ahí radica la importancia de la intensidad de rotación, con un menor impacto ambiental, con menor presión de selección, porque se hicieron menos aplicaciones, además de otros beneficios extra que, bueno, ya fueron explicados y no vale la pena redundar. Es decir, que la mayor diferencia es que con la intensidad de rotación estamos reemplazando herbicidas por otros métodos culturales para mantener estas poblaciones en equilibrio. Entonces, lo que podemos ver acá es que tanto el cultivo de servicio como de renta actuaron disminuyendo la cantidad de aplicaciones, pero queríamos aclarar que aún así se ven a la hora del manejo, algo que no se ve en este gráfico, pero sí los productores lo ven en la chacra, no es lo mismo cultivos de renta que de servicio. Para manejar maleza, los cultivos de servicio son una herramienta superior porque uno tiene más margen de maniobra, puede decidir cuándo secarlo, cómo secarlo, si químico o rolado, puede cambiar la especie, puede cambiar la densidad, cuestiones que uno lo puede hacer la fecha de siembra, que con cultivos de renta no se puede hacer demasiado, porque bueno, estaríamos afectando el ritmo. En cambio, con cultivos de servicio sí tenemos la posibilidad de manejar eso en pos de mejorar el manejo de malezas. ¿Qué efecto hubo entonces con la intensidad sobre el impacto ambiental, que era otra, o la toxicidad, que era otra que las preguntas de los productores? Bueno, obviamente tiene que ver con el gráfico de la diapositiva anterior. A medida que se incrementa la intensidad de rotación, baja el número de aplicaciones, y lo que se ve en estos gráficos, que baja la toxicidad tanto para mamíferos, que es lo que se ve en el gráfico de la izquierda, como sobre insectos, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha. Para esto se usó un programa que se llama RIPES, desarrollado por la UBA, y bueno, entonces mide las unidades toxicológicas para mamíferos y para insectos, con una clara tendencia decreciente a medida que intensificamos la rotación, obviamente por menor uso de fitosanitarios, como se veía en la diapo anterior. Ahora, se hicieron una pregunta, es si cualquier forma de intensificar, digamos, podía bajar el impacto ambiental de igual manera. Y bueno, entonces, comparando las distintas rotaciones, se puede llegar a un gráfico como el que se ve aquí, donde tenemos tres grupos, podríamos dividir tres grandes grupos. Por un lado,
tenemos la rotación que es en línea roja, que es la rotación base, la de tercios, trigo, soja, maíz, soja, la menor intensidad, donde claramente se ve que tiene el mayor impacto toxicológico. Fíjense que es cerca de 40. Y el mayor número de aplicaciones, que es lo que se ve en el eje de las X. Después viene un segundo grupo, que son las 3 rotaciones de menor impacto, la negra, la verde y la celeste, donde tienen menos aplicaciones y obviamente menos unidades toxicológicas. Pero lo más importante radica en esta amarilla, que es una rotación de alta intensidad también, porque fíjense que es trigo, soja, arveja, maíz, cultivo de cobertura soja. Entonces una rotación de alta intensidad, pero que sin embargo tiene bastante cantidad de aplicaciones, no tanto como la testigo, pero intermedio, y un impacto elevado, de que cerca a las 40 unidades, parecida a la roja. Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto? Que siendo una rotación intensa también tiene un impacto elevado. Y bueno, es por la incorporación de arveja. En este caso, arveja es una especie menos competitiva que vicia respecto a malezas, como reemplazo en la ventana invernal. Y a su vez en arveja se utilizan activos de mayor impacto, como paraquat, por ejemplo, y algunos insecticidas. Entonces, podemos ver que es un cultivo cuyo paquete tecnológico clásico involucra productos con unidades toxicológicas importantes. Por ejemplo, como les decía, el paraquat, si calculamos el impacto ambiental con otro indicador que es el EIQ, una dosis de paraquat de 2 litros, que es la clásica, tiene un impacto de 12, frente a algunas alternativas que no es, esto solamente a modo de ejemplo, no para digamos, no para proponerlas, sino como posible alternativa estaría el glufosinato o el saflufenacil con impactos leves marcadamente inferiores. Entonces, lo que puede rescatarse acá es que, por un lado está el cultivo, que tiene un impacto intrínseco por los paquetes fitosanitarios, pero a su vez uno puede actuar sobre estos paquetes clásicos y tratar de modificar aquellos insecticidas, herbicidas o fungicidas que tengan el mayor impacto, buscando un reemplazo por otros de menor impacto. Así que bueno, lo que pasa es que los productores de la chacra, estos análisis lo hicieron luego de finalizado el ciclo, entonces lo que se analizó acá fue el paquete tecnológico clásico. Al ver estos números, uno puede abordarlos y decidir reemplazar herbicidas por otros, insecticidas o fungicidas, teniendo en cuenta estos parámetros que a priori no se habían considerado. Y por último, este gráfico trata de ver o demostrar si toda la diversidad que creemos que estamos incorporando con estas rotaciones es tal. Lo que se pueden ver acá en las diferentes barritas intenta simular o graficar muy esquemáticamente los diferentes cultivos invernales. En las primeras líneas de arriba tendríamos un maíz temprano, que es seguido del centeno, soja de primera. En el segundo renglón, una soja, que va a trigo, soja de segunda. Luego otra de soja, vicia, maíz tardío. Y la inferior de todas, soja, arveja, maíz tardío. A priori la diversidad es interesante, porque tenemos 4 cultivos invernales diferentes, 2 de renta y 2 de servicio. Pero cuando vemos cuáles son los herbicidas normalmente utilizados en estos cultivos, vemos que el sulfurón se usa bastante en centeno, si hay obviamente hormonal, si no se hace nada, pero si hay, se aplica el sulfurón con algo hormonal normalmente. En trigo también se aplica el sulfurón o finés, que es otro herbicida de espectro similar al sulfurón. En vicia, uno de los pocos herbicidas que se puede usar es flubenzulan. Y en arveja, un herbicida muy utilizado es el imacetapir. Cuando vemos estos herbicidas son 4 ALS, o sea, 4 herbicidas que actúan sobre el mismo sitio de acción. 4 herbicidas diferentes, pero que actúan sobre el mismo sitio de acción. Entonces, a veces, para el manejo de malezas, algo que parece tan diverso, después aplicamos paquetes tecnológicos bastante similares o que seleccionan hacia una misma dirección respecto a malezas. Obviamente, mucho mejor hacer esto y no hacer siempre trigo o menos aún siempre barbecho. Pero lo que queremos rescatar es que aún diversificando cultivos, también hay que tratar de diversificar no solo el cultivo, sino, como decimos acá, las variedades, los herbicidas utilizados en
estos cultivos, los eventos, en el caso de tener eventos biotecnológicos, la fecha de siembra, las especies en plazo de cultivo servicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que tratar que la diversidad sea en todos los factores, o en todas las variables que podamos intervenir, más allá de los cultivos que impactan la rotación, obviamente como principal factor de diversidad, pero tratar de llevarlo al máximo con todos los otros parámetros que acompañan a la decisión de cambiar un cultivo dentro de la rotación. Como consideraciones finales, entonces, la intensificación mostró una leve disminución en la abundancia de malezas. Aclaro por las dudas finalmente que estas rotaciones no fueron pensadas para disminuir malezas ni tampoco el esquema metodológico, sino que se midió al final del ciclo de la chacra y se llegó a esta conclusión de la leve disminución en la abundancia. Las rotaciones sí actuaron como filtros, modificaron la abundancia relativa de especies, es decir, que algunas rotaciones permitieron que crezcan algunas especies en cantidad y disminuyeron otras especies y viceversa con otras rotaciones. Un ejemplo fue que, por ejemplo, las rotaciones con más gramíneas favorecieron o se incrementaron la cantidad relativa de malezas gramíneas también. La intensificación sí lo que permitió es disminuir marcadamente la cantidad de aplicación de herbicidas, y eso es una conclusión muy fuerte de que la intensificación reemplazó herbicidas. Obviamente esto trae como consecuencia la notable disminución del impacto ambiental medido con las unidades toxicológicas, tanto para mamíferos. Y después aclarar que algunos cultivos, como arveja en este caso, porque fue el cultivo que se hizo en las rotaciones de la chacra, presentaron mayor impacto por los plaguicidas utilizados. Es decir, que cuando intensificamos no es per se un disminuidor de impacto ambiental, sino que hay que ver cada cultivo, cómo entra en la rotación y qué paquete tecnológico asociado tiene. Y por último, la diversidad debe ir más allá de los cultivos y, como decíamos antes, pensar en la diversidad de herbicidas, de especies, de eventos tecnológicos, de momentos de fecha, de siembra, de secado y demás. Así que hay que llevarlo a la máxima versión posible. Muchas gracias y bueno, espero les sea de utilidad y para cualquier pregunta a disposición. Buenas tardes, mi nombre es Luis Goll, soy investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes. Yo voy a hablar sobre indicadores biológicos en la chacra Pergamino. Antes de empezar a mostrarles los resultados, quiero señalar que nosotros empezamos a hacer mediciones en la chacra en el año 2015. Y quiero señalar en particular que además de mirar el efecto de la intensificación de las rotaciones, es importante tener presente siempre que estos suelos se han iniciado los manejos en un suelo, en parcelas con un mismo origen, con una misma historia común. Es decir, partimos de un punto en el que todas las muestras de suelo son similares y a partir de los tratamientos de intensificación se plantea qué cambios suceden en esos suelos. Lo primero que nos planteamos son preguntas orientadoras y es, ¿el cambio de manejo modifica la biología del suelo? ¿Los indicadores biológicos son sensibles en el corto plazo? ¿La variación en el tiempo de los indicadores biológicos permite monitorear los procesos? ¿Y qué utilidad ofrecen esos indicadores biológicos? Voy a empezar a hablar de las enzimas como indicadores biológicos del suelo y en este sentido puedo decirles que actualmente tenemos una serie de sustratos de actividades enzimáticas del suelo que permiten monitorear estas actividades por métodos fluorométricos parcialmente automatizados que dan gran reproducibilidad. Entre estas enzimas tenemos enzimas centrales al metabolismo del carbono, el nitrógeno y el fósforo en el suelo. Al medir las actividades enzimáticas de una muestra del suelo, y tenemos las 10 actividades enzimáticas, tenemos un perfil de actividades enzimáticas propio de cada muestra del suelo.
Cuando comparamos los perfiles de actividades enzimáticas de las distintas muestras de un sitio para los distintos tratamientos, en general nos encontramos con una imagen como la que se muestra en la figura. Es decir, las muestras se separan en función de su tratamiento. Es decir, el perfil enzimático caracteriza al suelo en función del tratamiento que habían tenido en ese tiempo. Cuando analizamos las muestras de los 3 establecimientos juntos y todos los tratamientos juntos, podemos observar 2 grandes efectos. Un efecto es el efecto sitio. El efecto sitio es un efecto muy importante en la biología porque caracteriza a la comunidad biológica de un lugar, la fauna nativa, la botánica nativa, la flora nativa de un determinado lugar, depende del lugar. Bueno, acá encontramos lo mismo. Hay un efecto sitio claramente al inicio de nuestras mediciones que curiosamente ese efecto sitio a medida que pasan los años se pierde, se dispersa. En cambio, cuando estas mismas nubes de puntos las pintamos en función de los colores de tratamiento, vemos que los tratamientos se separan dentro de cada sitio, pero fíjense cómo a lo largo del tiempo los tratamientos se ordenan en toda esa nube de puntos que implican los puntos de las muestras de suelo de los 3 sitios con todos los tratamientos. Las muestras se agrupan según el tratamiento, se han independizado del sitio, es decir, con el paso del tiempo, el efecto tratamiento se impone sobre el efecto sitio, lo cual quiere decir que el efecto tratamiento se expresa en un indicador biológico que tiene una cierta generalidad más allá del valor ambiental. No solo vimos estos resultados en relación a la potencia del tratamiento en los perfiles enzimáticos, sino que las actividades absolutas de las enzimas varían en función del índice de intensificación. Ya en el año 2015, 4 años recién después de haber iniciado los tratamientos, las 2 enzimas más importantes, celovidrolasa y quitinasa, centrales al metabolismo del carbono y del nitrógeno, mostraban esta relación directa con la intensificación. Hacia el final del proyecto encontramos que todas las actividades enzimáticas muestran este comportamiento, lo cual nos permite decir que las enzimas aparecen como potenciales indicadores biológicos cuantificables. Es cuestión de tener un valor de referencia para decir si un valor enzimático es el deseable o está por encima o por debajo de un valor de referencia. Además de las actividades enzimáticas en particular, hicimos una aplicación de una teoría que viene de la ecología, que es lo que se llama la teoría estequiométrica, que analiza la relación de los ciclos de los distintos elementos en los ambientes como una manera de caracterizar el funcionamiento de los ambientes. La ecología ha mostrado que los suelos prístinos del planeta, es decir, de muy diferentes ambientes, cumplen con esta ecuación de relación de carbono-nitrógeno a la relación carbono-fósforo que se mantiene constante independientemente del ambiente. Esto estudiado en suelos prístinos en todo el planeta. Lo que hicimos nosotros fue ver cómo se comportaban las muestras de suelo de chacra pergamino en relación a esta teoría. Y vimos que todos los suelos se ajustan al mismo esquema de la teoría estequiométrica y se comportan igual que los suelos prístinos. Eso se interpreta como que los suelos del ensayo de chacra pergamino todos se comportan con una fisiología saludable, normal, equivalente a las de un suelo prístino. Curiosamente, en forma muy interesante, cuando comparamos los suelos de chacra pergamino con rotaciones e intensificación de las rotaciones con suelos de monocultivo de soja, encontramos que los suelos de monocultivo de soja, que son suelos deteriorados, suelos que presentan con el tiempo un montón de problemas, que todos ustedes conocen muy bien y que es uno de los problemas que hay que resolver, encontramos que los suelos de monocultivo de soja se corren de esa normalidad. Es decir,
no cumplen ya con la teoría estequiométrica al modo de los suelos prístinos. Es decir, no solo las enzimas nos permiten tener diferenciar tratamientos, sino que las relaciones de algunas enzimas nos permiten encontrar un indicador absoluto de salud del suelo. Y esto no necesita un patrón de referencia porque está dado en la ecuación como un valor universal. Las conclusiones parciales de las enzimas del suelo entonces es que nos diagnostican salud, nos permiten monitorear procesos y nos indican la fertilidad de esos suelos. Otro indicador biológico que analizamos fueron los lípidos del suelo. Los lípidos es una parte de la materia orgánica y nosotros analizamos los lípidos a través de la composición de ácidos grasos de los lípidos totales del suelo, que extraemos del suelo y separamos por métodos cromatográficos, y un perfil de ácidos grasos implica reconocer entre 70 y 80 ácidos grasos diferentes en una única muestra del suelo. Ese perfil de ácidos grasos nos permite caracterizar la muestra del suelo y, al igual que lo que sucedía con las muestras de los perfiles de enzimas, los perfiles de lípidos permiten separar las muestras por tratamiento. Acá estoy poniendo los 3 establecimientos, 3 muestreos, donde se analizaron los perfiles de lípidos, y se puede ver, aunque cueste porque los puntitos se me quedaron muy chiquitos, pero los puntos se agrupan por color, es decir, los perfiles lipídicos se separan por tratamiento. Lo que ocurre es que esos perfiles lipídicos, a lo largo del tiempo y en distintos tratamientos, son distintos, y en distintos establecimientos, perdón, son distintos. Es decir, parecería que si ese perfil lipídico cambia con el tiempo y cambia entre sitios, sería como imposible transformar ese perfil lipídico en un indicador de valor cuantitativo. Sin embargo, cuando analizamos la naturaleza de los ácidos grasos que son más importantes en la discriminación de los tratamientos en cada uno de los muestreos, nos encontramos que hay una característica de complejidad bioquímica que aparece en cada uno de esos perfiles. Y cuando ordenamos esos grupos de ácidos grasos más importantes para la discriminación entre tratamientos en función de un ordenamiento de complejidad bioquímica de los ácidos grasos, desde los ácidos grasos lineales a ácidos grasos monoinsaturados o insaturados e hidroxilados y mixtos, es decir, estoy hablando de una complejidad bioquímica de la molécula del ácido graso. Si ordeno ese listado de 80 ácidos grasos en función de esa complejidad bioquímica y le asigno un valor cuantitativo en relación a la ubicación en ese ordenamiento, cada perfil de lípidos de los suelos se le termina teniendo un valor numérico, y ese valor numérico encontramos que ese índice lipídico aumenta con la intensificación de las rotaciones de los cultivos. Es decir, hemos encontrado una manera de cuantificar la calidad lipídica de la materia orgánica de los suelos y que tiene que ver con la mejora de los suelos en función de la rotación de cultivos. Es decir, las conclusiones parciales de lípidos nos permiten decir que los lípidos del suelo permiten discriminar tratamientos en el corto plazo, ese perfil lipídico cambia en el tiempo, pero podemos decir que las mejoras del suelo se relacionan con la presencia de ácidos grasos de naturaleza bioquímica compleja y en particular con ácidos grasos insaturados. No es extraño que el mismo tipo de ácidos grasos omega 3, omega 6 que nos aconsejan consumir en nuestra alimentación para vivir más saludablemente, sean los que aparecen en aquellos suelos que son más saludables. Se está indicando que los suelos son seres vivos como lo somos nosotros. También analizamos el ADN del suelo. El ADN del suelo nos permite hacer una mirada más completa de los microbiomas del suelo, es decir, de las comunidades microbianas de los seres microscópicos que viven en el suelo. Yo ya les hablé que en 1 gramo de suelo tenemos más bacterias que habitantes en todo el planeta, y con una gran diversidad. Bueno, al analizar las comunidades microbianas, todos los distintos actores microbianos que aparecen en cada muestra del suelo, se tiene una estructura de comunidad microbiana, y cuando analizamos esas
estructuras microbianas de cada muestra de suelo para todos los sitios y todos los tratamientos, observamos un comportamiento parecido. Las comunidades microbianas se separan por sitio y dentro de cada sitio se agrupan las muestras de suelo por tratamiento. Es decir, tenemos un comportamiento en los indicadores biológicos a nivel del ADN del suelo similar a lo que les estuve describiendo antes. Los microbiomas son muy complejos porque la cantidad de distintos grupos bacterianos que tenemos es muy grande. Entonces hicimos una mirada de brocha gorda, que es mirar los filum bacterianos, los taxones de alto rango de bacterias, y vimos que algunos filum bacterianos tienen una variación en función de la intensificación de la rotación que tiende a disminuir o aumentar en función de la intensificación de la rotación, y esa variación encontramos que se reproduce en los distintos establecimientos. No solo encontramos eso en el primer análisis de ADN que hicimos, sino que cuando lo volvimos a repetir en el año 2018, 2 años después, encontramos el mismo tipo de comportamientos e incluso mayor cantidad de taxones que presentaban este comportamiento de variación en función de la intensificación. Es decir, a partir del ADN del suelo nosotros podemos ver que estamos modificando el microbioma del suelo. Y del análisis de todos esos datos hemos podido identificar una serie de grupos bacterianos que aumentan con la intensificación y otros grupos que disminuyen con la intensificación, con lo cual tenemos en principio actores bacterianos que podemos caracterizar con la mejora o la desmejora de la calidad de salud biológica del suelo. Así como hoy en día se utiliza la PCR para detectar el coronavirus que tanto problema nos trae, estos grupos bacterianos también se pueden detectar por PCR. Y entonces no es extraño pensar que en un futuro no muy lejano tengamos tiritas de diagnóstico de microbiomas del suelo en función de estos resultados. La verdad que para mí es una de las cosas que más me entusiasma como perspectiva de los resultados que hemos encontrado. Las conclusiones parciales de los estudios de ADN del suelo nos dicen que los microbiomas del suelo se modifican con el manejo agrícola, y lo que es más interesante aún es plantear esta oración en forma inversa y decir que el manejo agrícola aparece como una herramienta de manejo de los microbiomas, que es algo como muy difícil de manejar porque son poblaciones de millones de organismos vivos conviviendo en el suelo, y uno los puede manejar administrando recursos en la intensificación de las rotaciones de cultivo. Para terminar, quiero describirles qué pasa a nivel de la microestructura del suelo, que nosotros la vemos como el resultado de una actividad biológica, resultado de la construcción de nichos donde viven estos microbiomas. Lo que vimos es que la proporción de macroagregados, es decir, de agregados entre 2000 y 250 micrones de partículas del suelo, la proporción de los macroagregados aumenta con la intensificación de las rotaciones de cultivo. Y estos macroagregados se sabe desde hace no muchos años, hubo un trabajo en Nature en 2017, que muestran que estos macroagregados dependen fundamentalmente de las comunidades bacterianas y de hongos. Es decir, son el resultado de actividad biológica. Cuando miramos en el año 2018 los suelos con distinta intensificación, nos encontramos con casi una curva de calibración en relación a la proporción de macroagregados en función del índice de intensificación de las rotaciones. Claramente esto está marcando que la actividad biológica tiene una consecuencia inmediata en la estructura física del suelo. Es decir, las conclusiones parciales a nivel de las microestructuras es que las proporciones de estos macroagregados aumentan con la intensificación y aumentan con el paso del tiempo, y insisto, esto tiene que ser visto como el resultado de una actividad biológica, es decir, determinar estas proporciones es como hacer una medida de actividad biológica. Para terminar, en estos años nosotros hemos generado una serie de imágenes de muestreo a las que les hemos incorporado un montón de imágenes de resultados. Yo creo que con la regional Pergamino y el trabajo en la chacra Pergamino Colón hemos hecho un
hemos generado una nueva manera de ver a los sistemas en siembra directa, y es algo que a mí realmente me enorgullece mucho. Para terminar, quiero presentarles a los investigadores que trabajaron tanto en la Universidad de Quilmes como en la Universidad de Río Cuarto en el análisis de los indicadores biológicos de este estudio. Y espero que después de esta presentación miren a los suelos de otra manera. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es... Wow. Buenísimo, la verdad que una panzada de actividad de suelo y excelente las presentaciones. Así que vamos a ir avanzando con las preguntas que mandaron. Aquellos que tengan todavía alguna por hacer, háganlo. Y acá hay una pregunta que surge recurrente y esto puede ser respondido tanto por Marcelo, por Luis o por Guillermo, que es la incorporación de pasturas y la actividad ganadera. ¿Cómo impacta eso en la mejora en el secuestro de carbono? Y también si ese pastoreo, cómo incide ese pastoreo de rastrojo de maíz que se puede hacer en una rotación que tenga ganadería en la estructura laminar. O sea, son dos preguntas que están relacionadas y por eso se la pongo para que a lo mejor pueda cada uno desde su mirada, experiencia y la información que recogió dar su punto de vista. Así que el que quiera rompa el hielo y adelante. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Si te parece, arranco yo. Con respecto a la integración entre sistemas mixtos y agricultura, es algo que está relativamente poco estudiado, pero hay, por suerte, en los últimos años muchos estudios, muchos trabajos de intensificación, muchas tesis de doctorado y de posgrado que han atacado el problema. Y en líneas generales lo que muestran es que esos sistemas mixtos, esos sistemas integrados van generando una mejora gradual en la estructura de los suelos, y que si bien el efecto del pisoteo del animal puede tener un impacto negativo aumentando la resistencia mecánica de los suelos, eso se da generalmente en los primeros centímetros, los primeros 3 a 5 centímetros, y esos aumentos en la resistencia son generalmente más fáciles de solucionar que los aumentos que se generan a nivel subsuperficial, que normalmente están asociados a otras causas, como puede ser el tránsito de maquinaria. Y en otros trabajos por ahí en los cuales venimos trabajando en el oeste de la provincia de Buenos Aires, comparando sistemas mixtos contra sistemas agrícolas puras, venimos viendo ventajas en cuanto a los niveles de carbono orgánico particulado, sobre todo los primeros 5 centímetros, en sistemas mixtos, sistemas que incorporan verdeos y sobre todo sistemas que incorporan ciclos de pasturas, de 4 o 5 años de pasturas en ciclos con agricultura. Así que en líneas generales, desde mi punto de vista y de lo que venimos observando y lo que muestran distintas estudios y tesis, creo que es una ventaja y una opción favorable la integración en agricultura y ganadería, teniendo los recaudos del caso, sobre todo con los niveles de humedad en los cuales entrar a hacer los pastoreos y demás, pero en el general viene mostrando efectos positivos sobre la estructura del suelo. Marcelo o Luis, ¿quieren agregar algo? Yo puedo agregar que nosotros no tenemos datos de efectos del ganado en los microbiomas del suelo, pero sí hay datos internacionales que muestran que distintas cargas de ganado en una pastura modifican de diferente manera el microbioma del suelo, con lo cual no tengo duda que ahí hay otra herramienta más claramente de manejo que puede aportar al manejo del sistema, sin duda. Bien, eso es, por lo que decís Luis, un impacto en la mejora de microbioma y eso asociado a todos los efectos positivos en las propiedades físicas y químicas del suelo que mostraste en tu presentación. Sí. Bien. Martín, ¿a qué atribuyen que cambia la abundancia relativa de malezas, pero no la cantidad cuando comparaba las distintas rotaciones? Lo que mostrábamos era que las rotaciones actúan como filtros, como decíamos. Entonces, lo que uno hace con la rotación es cambiar el filtro, o sea, cambia o el sombreo o la fecha. Entonces, lo que hace es perjudicar una especie, pero ese filtro le viene bien a otra. Entonces, por eso la abundancia total terminaba siendo muy similar, cambiando sí las proporciones de ella. Entonces, lo más claro era
que en rotaciones donde se incrementó mucho el porcentaje de gramíneas, que fue esa rotación que le llamaban bomba de carbono, que después se cambió, uno muestreaba y había mucho más malezas gramíneas que latifoliadas. Bueno, porque el cultivo de gramínea y el paquete herbicida para gramínea favoreció a las malezas gramíneas. Entonces a eso nos referimos con filtro. Entonces cambió las proporciones, pero no el valor total en términos generales. También quería aclarar un detallecito, es que el largo o la duración de la chacra, quizás para otros indicadores, es un tiempo más que suficiente o razonable, pero para maleza quizás no sea tanto, entonces habría que esperar a lo mejor 10 años. Entonces, bueno, también eso es una cuestión. O sea, uno ve una leve tendencia decreciente, de hecho, hace poco salió un trabajo de México donde se ve más marcadamente eso, pero bueno, a lo mejor para maleza, diciendo que no es un ensayo planificado para maleza, eso también hay que aclararlo, no es que ustedes hicieron eso diciendo, queremos ver qué pasa con las malezas, queremos ver qué pasa con el suelo y aprovechamos a ver malezas. Entonces también puede ser que no sea marcada la disminución como uno hubiera esperado. O sea que los esperamos dentro de 10 años para terminar la respuesta. Esto es la importancia del tiempo en los sistemas. Guillermo, pero tienen que mantener las rotaciones, esas. Exactamente. Está claro, algún impacto ya de corto plazo mostraste, así que era simplemente para mostrar el impacto del tiempo que todo el tiempo hablamos en sistemas. Guillermo, ¿por qué cree que los resultados No, en lo que en general se viene viendo en distintos estudios, en mi tesis de doctorado mismo y en los trabajos que venimos haciendo, es que las estructuras laminares no necesariamente presentan una alta resistencia mecánica, no tienen una alta cohesión interna y altos niveles de dureza del suelo que aumenten la resistencia mecánica. En cambio, sí las estructuras masivas y esas compactaciones subsuperficiales que se generan van aumentando la resistencia mecánica. Es decir, puede haber una alta frecuencia de aparición de estructuras laminares que no necesariamente aumenten la resistencia mecánica de los suelos. Son procesos que no necesariamente van de la mano. Bien. Marcelo Arriola, mientras conecto la computadora para no perdernos el panel, ¿querías mencionar cuál es la rotación que ha mostrado los mejores resultados dentro de la chacra y cómo esa rotación de la zona donde vos trabajás? Perdón, se me cortó un poco, César. Repito, ¿podrías repetir la rotación que dio mejores resultados dentro de la chacra con los resultados que vos mostraste y cómo relaciona eso con las rotaciones que se aplican en la zona núcleo? Sí, y aprovecho, César, agarro esta y agarro la pastura que me había quedado desconectada. La mejor rotación que tuvimos en la chacra fue trigo, soja, vicia, maíz, cuando sacamos las pasturas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahí ya tratando de responder lo de las pasturas, en los lugares que teníamos 40 toneladas de stock de carbono, fue fácil, digamos, y pudimos aumentar los stocks de carbono a medida que aumentamos la intensificación. No así en el sitio de la Matilde, en lo cual arrancamos en algunos lugares con 55 toneladas de stock de carbono, y mantener esos niveles de stock de carbono, la verdad que no nos alcanzó con la mayor intensificación. Indudablemente, la ganadería nos lleva una ventaja enorme, porque la mayor intensificación, aunque nosotros creamos que tenemos los 300, o lo más parecido a 365 días del año, hay muchos momentos en los cuales la planta está naciendo, está empezando en B2, B3, B4, va creciendo, y esa raíz no es ni cerca lo que es de una pastura. Una pastura tiene una gran cantidad de raíces muertas y muriendo y viviendo continuamente, y eso sí, verdaderamente los 365 días del año. Y en esos escenarios de pastura es donde pudimos superar esas 55 toneladas de carbono. O sea, indudablemente, mientras mayor es el stock de carbono, más difícil es poder crecer en el stock de carbono, y me parece que la rotación con ganadería es elemental.
Así que respondiéndote la pregunta, César, es la rotación con ganadería y la intensificación que siguió después, con esa mayor rotación, digamos, en la cual, en la misma línea que lo que dice Martín, para que los cultivos de servicio agregan algo más, y eso lo había comentado yo anteriormente, donde entró la vicia con 3 cultivos anuales, hubo mayor captura de carbono que donde hubo 4 cultivos anuales como otro cultivo de cosecha. Bien. Y respecto a la rotación de la pastura y la rotación, perdón, de la chacra y lo que se aplica en la zona, ¿qué comentarios puedes hacer? O sea, mencionar acá la pregunta era que describieras cuál es la rotación, bien, porque se ve que hay vicia, pero cómo es la secuencia y cuál es lo que habitualmente, o qué es lo que habitualmente se hace en la zona. La rotación es trigo, soja, vicia, maíz, la mayor intensificación que nos dio los mayores aportes de carbono. La brecha en la zona es grande, la verdad que cuesta ver. Uno se pone un poco contento porque cada vez cuando uno va por la ruta en el invierno ve un poco más verde los lotes, pero la verdad que la brecha es grande. Siempre queda ese sabor amargo de esa brecha entre la investigación y lo que verdaderamente sucede en el campo. Hoy la zona está más parecida a maíz, soja, trigo, soja, que a una intensificación verdadera, o un siempre verde verdadero, que es lo que uno anhelaría. Y yo te diría, creo que de los grandes problemas que estamos teniendo es no entender los cultivos de servicio como una inversión, y como una inversión que nos dan réditos a largo plazo, y eso creo que está frenando un poco. Estamos anualizando los márgenes y estamos tratando de cerrar los ciclos agrícolas en un año, y el deterioro de los campos o la mejora de los campos es un proceso. Así que indudablemente me parece que la brecha hoy es grande, aunque de a poquito se va viendo que se va intensificando más o se va tendiendo a ese siempre verde un poco más. Bien, 2 preguntas finales, una para Luis y otra para Luis y Martín. Les pido ser lo más concreto posible para poder terminar en horario. Luis, ¿qué indicadores biológicos puede registrar el productor y hacer su seguimiento? Acceder a determinaciones tan específicas como las que mostraste vos de perfil enzimático, lipídico, ADN, etc. Yo creo que los indicadores biológicos más accesibles y que en este momento le tenemos más confianza son los perfiles de enzima y las proporciones de macroagregados. También digo los más accesibles en cuanto a resultados y que permiten encontrar un valor relativamente, digamos, que podemos relacionar con valores de referencia. Los análisis de lípidos también empiezan a mostrar algo. Los de ADN muestran, pero son, diría, todavía muy sofisticados como análisis de indicadores. Pero las enzimas y los macroagregados sin duda son buenos indicadores biológicos. Bien, y hago la pregunta final, arrancás vos y termina Martín, porque está relacionado a lo mismo. ¿Cómo incide el mayor uso de herbicidas en la dinámica de las enzimas del suelo? ¿Cómo juega esto en los usos más intensivos? Nosotros, en el mismo es un dato, un gráfico que no mostramos, pero en los mismos datos de chacra nosotros hicimos una correlación entre aplicaciones de agroquímicos en general e indicadores biológicos, y la regresión es negativa completamente clara. O sea, en general hay menor actividad biológica y eso se traduce en menor actividad enzimática. Es como decía Martín respecto de las malezas, no es un ensayo diseñado para mirar eso, pero se ve esa relación. Bien, Martín, ¿querés complementar? Con ganas, así que desde APRESID le agradecemos, la verdad que fue un broche de oro para todo este simposio de suelo durante todo el día, donde hubo expositores internacionales, nacionales de primerísimo nivel, un gran homenaje a Gabriel Garnero, así que les agradecemos
y será hasta mañana continuando con el Congreso APRESID, siempre vivo, siempre verde. Buenas noches.